El descubrimiento del cielo sobre el Océano Pacífico era de un brillante tono azul cuando el transbordador que transportaba a un grupo de estudiantes extraterrestres descendió hacia la Tierra. Eran de Gamalon, un planeta conocido por sus paisajes desérticos y su entorno con escasez de agua. Los estudiantes eran parte de un programa de intercambio interestelar diseñado para fomentar el entendimiento entre su especie y la humanidad. Cuando aterrizaron, los estudiantes estaban llenos de una mezcla de emoción y aprensión. La Tierra era un mundo diferente a todo lo que habían conocido, abundante en agua, una sustancia que en Gamalon era preciosa y temida. El grupo estaba dirigido por Den, un estudiante serio y curioso que había estado fascinado por los ecosistemas acuáticos de la Tierra desde la infancia. Su amiga más cercana, Morera, era Morera, cautelosa. Su miedo al agua estaba profundamente arraigado en años de vivir en un mundo donde incluso una pequeña cantidad podía ser mortal. Cuando desembarcaron, fueron recibidos por Bobby, un joven científico humano asignado para guiarlos a través de su visita. La sonrisa fácil y el comportamiento confiado de Bobby los tranquilizaron de inmediato, aunque el vasto océano que se extendía ante ellos todavía llenaba a Morera de un sentido de pavor. Su primera parada fue el centro acuático de la universidad, una instalación de última generación donde los humanos entrenados para la exploración submarina, cuando entraron al espacio cavernoso los Gamlin, se quedaron en silencio al ver a los humanos nadando sin esfuerzo en grandes piscinas de agua. Dem agarró la barandilla con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo pueden sumergirse así?, susurró su voz teñida de asombro y una pizca de miedo. Morera estaba a su lado, su respiración se volvía superficial, jadeos, mientras veía a los humanos bucear y nadar con una facilidad que parecía casi antinatural para ella. Bobby, notando su incomodidad, se acercó a ellos con una sonrisa gentil. Esto debe ser un gran shock para ustedes, dijo su voz tranquila y tranquilizadora, pero prometo que no hay nada que temer para nosotros. El agua es vida, es parte de quienes somos. Hizo un gesto hacia la piscina. ¿Te gustaría probarla? Solo un pequeño chapuzón para ver cómo se siente. Morera negó con la cabeza lentamente, pero de impulsado por su insaciable curiosidad, vaciló. Siempre había querido entender cómo los humanos podrían prosperar en un entorno tan hostil para su especie. Después de un momento asintió. Creo que me gustaría intentarlo, dijo con voz temblorosa. Bobby llevó a Den al borde de la piscina, donde con cuidado sumergió un dedo del pie en el agua. El líquido frío le provocó un escalofrío en la columna, pero se refugió y esperó lentamente. Morera observó con horror cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Para su asombro, Den no retrocedió ni gritó. Simplemente se quedó allí, con el pecho hundido en el agua. Su expresión era una mezcla de miedo y asombro. No es tan malo, finalmente dijo con una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de los labios. Bobby sonrió y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba mientras Den comenzaba a relajarse. Bobby explicó más sobre la relación única de la Tierra con el agua, describiendo cómo dio forma a su mundo y a su propia existencia. Morera escuchó atentamente, aunque no podía acercarse al borde del agua. Bobby notó su vacilación y se ofreció a ceder. ¿Qué tal si lo tocas?, sugirió suavemente. No hay necesidad de entrar, solo siéntelo en tu piel. Morera tragó saliva con fuerza, pero asintió extendiendo una mano temblorosa hacia la piscina. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie, jade, o con acento agudo, era fresco y relajante, incluso no la sustancia mortal que siempre había temido. Al final del día, Demp se había sumergido por completo en la experiencia, incluso intentando nadar bajo la cuidadosa instrucción de Bobby. Morera, aunque todavía cautelosa, había dado un pequeño pero significativo paso hacia la superación de su miedo. Cuando salieron del centro acuático, Demp se volvió hacia Bobby con un nuevo sentido de respeto. Hay tanto que no entendemos sobre tu mundo, dijo en voz baja, pero quiero aprender, quiero ver cómo interactúas con el agua en la naturaleza, no solo aquí en un entorno controlado. Los ojos de Bobby se iluminaron de emoción. Creo que conozco el lugar, justo, respondió, ya planeando su próxima aventura. Mientras el transbordador los llevaba de regreso a su alojamiento, Morera miró fijamente el vasto océano debajo. Su miedo lentamente dio paso a la curiosidad. No pudo evitar preguntarse qué otros secretos guardaba este mundo lleno de agua, y si ella tenía el coraje para enfrentarlos. Pocos sabían que este viaje cambiaría no solo su comprensión de la Tierra, sino también sus puntos de vista sobre su propio mundo y su lugar en el universo. El encuentro con el océano. A la mañana siguiente, el grupo se preparó para su visita a la costa del Pacífico, donde Bobby había organizado que presenciaran la interacción humana con el agua en su estado más natural. Presa estaba ansiosa, su curiosidad completamente despertada por la experiencia del día anterior. Morera, por otro lado, permaneció aprensiva. La idea de estar cerca de un cuerpo de agua tan grande la inquietaba profundamente, pero estaba decidida a no dejar que sus miedos la detuvieran. Mientras su transbordador descendía hacia la costa, la vista era impresionante. La extensión interminable del Océano Pacífico brillaba bajo el sol de la mañana. Las olas lamían suavemente las arenas doradas. Bobby pudo ver la mezcla de asombro y ansiedad
En el rostro de Mora mientras se acercaban a la orilla iremos despacio le aseguró no tienes que acercarte al agua si no quieres solo estar aquí es un gran paso cuando aterrizaron en los estudiantes de Gamalon desembarcaron, y fueron inmediatamente golpeados por la brisa salada, y el sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla. Bobby los llevó a un lugar donde podían observar a un grupo de surfistas preparándose para golpear las olas. Los ojos de Den se abrieron mientras observaba a los surfistas montar hábilmente las poderosas olas, sus movimientos fluidos y seguros. Esto es increíble, murmuró incapaz de apartar la vista de la escena. Mora se paró unos pasos detrás de su mirada fija en el horizonte donde el cielo se encontraba con el océano. El tamaño del cuerpo de agua era abrumador. Sintió un nudo de miedo apretarse en su pecho, pero se obligó a dar unos pasos más cerca de donde estaban Dee y Bobby. Es tan vasto que susurró con voz temblorosa. Bobby asintió comprendiendo su inquietud. El océano puede ser intimidante, pero también es increíblemente hermoso y lleno de vida. Es una gran parte de por qué los humanos estamos tan conectados con el agua. Nos sostiene, nos desafía y nos inspira. Hizo una pausa y miró más. ¿Te gustaría sentir el agua en tus pies justo al borde de las olas? Nada más Merera vaciló, pero al ver la expresión ansiosa de Den y sentir la tranquilidad de Bobby asintió lentamente. Lo intentaré, dijo su voz apenas audible. Bobby la guió hasta el borde del agua donde las olas lamían suavemente la orilla. Morera respiró profundamente y cerrando los ojos dio un paso adelante. El agua fría le bañó los pies y jadeó con acento agudo instintivamente retrocediendo, pero luego se dio cuenta de que no había pasado nada. El agua no le hacía daño, era fresca y relajante. Morera dio otro paso tentativo, esta vez dejando que las olas le bañaran los pies. Una mezcla de emociones surgió a través de su miedo, alivio y un extraño sentimiento nuevo que no podía ubicar. Está bien, dijo su voz llena de una mezcla de incredulidad y asombro. Bobby sonrió observándola con atención. Lo estás haciendo genial, Morera. Se trata de dar pequeños pasos. Se giró hacia Dee, que ya se acercaba ansiosamente al borde del agua. Tú también, Dee, ¿qué tal si intentas entrar un poco más profundo sin dudarlo? Dee pisó la ola, el agua subiendo de rodillas. Mientras se alejaba más, la sensación era diferente a todo lo que había experimentado, tanto estimulante como ligeramente aterradora, pero con el aliento de Bobby, se aventuró aún más profundo, sintiendo el tirón de las olas contra sus piernas. Morera observó desde la orilla, su ansiedad lentamente. Dio paso a una profunda admiración por el coraje de Den, no podía imaginar ir tan lejos en el agua, pero estaba orgullosa de sí misma, incluso estando donde estaba mientras miraba a Dee. Se encontró preguntándose cómo sería sentir esa misma oleada de emoción para conquistar su miedo por completo. Después de un rato, Bobby sugirió que todos se sentaran en la playa para relajarse y contemplar el paisaje. Se sentaron en fila, las olas lavaban suavemente cerca de sus pies. El océano es un lugar de infinitas posibilidades, dijo Bobby rompiendo el silencio, es donde comenzó la vida en la Tierra, y todavía está lleno de misterios que ni siquiera hemos comenzado a descubrir. Den asintió, su mente corría con pensamientos de lo que acababa de experimentar. Puedo ver por qué los humanos están tan conectados con el agua, dijo pensativamente. No se trata solo de supervivencia, es acerca de la exploración, acerca de superar límites y descubrir cosas nuevas. Morera escuchó en silencio, todavía procesando sus propias emociones. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una creciente sensación de curiosidad. Miró las olas y luego a Bobby. ¿Crees que podría intentar nadar algún día?, preguntó vacilante. Bobby se volvió hacia ella, su expresión era cálida y alentadora. Absolutamente, Morera, cuando estés lista, estaré allí. Para ayudarte, se trata de ir paso a paso. El día terminó con el grupo regresando a su transbordador, exhausto pero entusiasmado por la experiencia. Mientras despegaban, Morera echó una última mirada al océano debajo, sintiendo una sensación de logro que no había esperado. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sintió que realmente podía superar sus miedos. Dentu estaba sumido en sus pensamientos, su experiencia con el océano había despertado algo dentro de él, un deseo de aprender más, de comprender este elemento que era tan crucial para la vida en la Tierra. No podía esperar a explorar más, a sumergirse en lo desconocido. Mientras el transbordador ascendía al cielo, Bobby miró a los dos estudiantes alienígenas sintiendo un profundo sentido de orgullo. Sabía que este era solo el comienzo de su viaje, no solo en la comprensión del agua, sino en la construcción de un puente entre sus mundos, y estaba más que listo para guiarlos en cada paso del camino. La invitación a las profundidades. Habían pasado algunas semanas desde la visita del grupo a la costa del Pacífico, y los estudiantes de Gamalon se estaban adaptando a la vida en la Tierra. Den estaba cada vez más absorto en sus estudios y pasaba largas horas en los laboratorios de investigación de la universidad. Su fascinación por el agua y sus propiedades se había convertido en una profunda curiosidad académica. Estaba decidido a comprender cómo los humanos habían evolucionado para no solo tolerar sino prosperar en entornos saturados de monóxido de dihidrógeno, una sustancia tan mortal para su propia especie.
Morera, por otro lado, todavía estaba lidiando con sus miedos, aunque se había vuelto más cómoda estando cerca de cuerpos de agua más pequeños. Bobby había seguido alentándola gentilmente y ofreciéndose a llevarla al centro acuático de la universidad para aprender los conceptos básicos de la natación, pero cada vez Morera se sentía más cómoda. Español admitió que el miedo todavía era demasiado fuerte para superarlo. Un día después de una sesión particularmente intensa en el laboratorio de se acercó a Bobby con una idea. Bobby, he estado pensando, comenzó su voz teñida de emoción, ¿qué pasaría si realizáramos un estudio sobre cómo los humanos interactúan con el agua en sus entornos naturales, no solo en entornos controlados como piscinas, sino en los ríos, lagos y océanos salvajes? Podría proporcionar datos invaluables para nuestra investigación, y podría ayudar a Morera también. Bobby lo consideró por un momento asintiendo pensativamente. Esa es una gran idea. Les daría a ambos una comprensión más profunda del papel del agua en la vida humana, y quién sabe, tal vez ayude a Morera a ver el agua bajo una luz diferente. Sonrió alentadoramente. Voy a organizar algo. Comenzaremos con una visita a un río cercano y luego, si todo va bien, podemos pasar al océano. Morera estaba aprensiva cuando Bobby y Den se acercaron a ella con el plan, pero vio la determinación en sus ojos, no quería detenerlos y en el fondo sabía que enfrentar su miedo era la única manera para conquistarlo. Todo bien, dijo su voz vacilante, iré contigo, pero no puedo prometer que me meteré al agua. Eso es más que suficiente. Morera Bobby le aseguró que lo importante es que estés dispuesta a intentarlo. El siguiente fin de semana el trío partió hacia el río. El paisaje cambió a medida que se alejaban de la ciudad, dando paso a colinas onduladas y bosques densos. El aire era fresco, y el sonido de las hojas susurrantes y los pájaros distantes llenaron la atmósfera con una sensación de calma. Cuando llegaron al río, Morera quedó impresionada por su serena belleza. El agua era clara, fluyendo suavemente sobre piedras lisas, su superficie reflejaba el cielo azul y el dosel verde. Sobre la escena era pacífico, casi invitador, y por un momento Morera sintió que su ansiedad se aliviaba. Bobby los llevó a un lugar tranquilo a lo largo de la orilla del río, donde el agua era poco profunda y tranquila. Este es un buen lugar para comenzar, dijo haciendo un gesto hacia el río. El agua aquí se mueve lentamente, y no es demasiado profunda, así que es un ambiente seguro para explorar. Denby fue el primero en acercarse al agua. Su curiosidad lo impulsó hacia adelante. Se arrodilló junto a la orilla del río, sumergiendo sus dedos en el agua fría. Es tan diferente del océano. Notó el flujo, la temperatura. Es fascinante lo variada que puede ser el agua en diferentes entornos. Mora se quedó atrás mirando a Adam con una mezcla de admiración y envidia. Quería sentir esa misma sensación de asombro, pero el miedo todavía la detenía. Bobby notó su vacilación y se acercó a ella ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Sin presión, Morera, solo tómatelo a tu propio ritmo, incluso si solo te sientas junto al agua. Ese es un progreso. Alentado por las palabras de Bobby, Morera lentamente se dirigió a la orilla del río y se sentó con los pies a solo pulgadas del agua. Vio como Den se salpicaba agua sobre los brazos, claramente disfrutando la experiencia. Parecía dolorosamente refrescante, y por un breve momento consideró sumergir los dedos de los pies también, pero luego la familiar ola de miedo la invadió y contuvo la respiración acelerada. Bobby, sintiendo su distrés a su lado, está bien, dijo suavemente, no tienes que hacer nada, no estás lista para. Morera asintió, agradecida por su comprensión. Quiero intentarlo, susurró más para sí misma que para Bobby. Realmente quiero, es tan difícil. Sé que lo es. Bobby respondió suavemente, pero eres más fuerte de lo que crees. Cada vez que enfrentas este miedo das un paso adelante, incluso si no lo parece. Se sentaron en silencio por un rato, el sonido del río fluyendo y las tranquilas observaciones de D llenando el aire. Eventualmente Morera se encontró acercándose poco a poco al agua. Su mano temblaba cuando extendió la mano para tocarla. En el momento en que sus dedos hicieron contacto se estremeció, pero no se apartó. El agua estaba fresca, no fría, y se sentía diferente. No era la fuerza amenazante que había imaginado que sería. Morera respiró profundamente y dejó que su mano descansara en el agua, sintiendo la suave corriente fluir sobre su piel. Estaba sorprendida por la sensación de calma que la invadió, una sensación de conexión que nunca había esperado. No está tan mal, murmuró más para sí misma que para Bobby. Bobby sonrió. Una sensación de orgullo se apoderó de su pecho. Lo estás haciendo muy bien. Morera, estoy orgulloso de ti. Den levantó la vista de su propia exploración. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Morera, de verdad lo estás haciendo. Esto es increíble. Morera se permitió una pequeña sonrisa, sintiendo una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, pudiera superar este miedo después de todo. Por primera vez, comenzó a ver el agua no como un enemigo, sino como algo con lo que podía coexistir. Fue un pequeño paso, pero fue un paso en la dirección correcta. A medida que avanzaba el día, continuaron su exploración del río. Bobby y Den esperaron más profundamente en el agua, discutiendo las diversas formas de vida acuática que encontraron, mientras Morera se quedó cerca de la orilla, contenta con sus pequeñas victorias. Sabía que aún no estaba lista para las aguas profundas, pero eso estaba bien. Había dado el primer paso y eso era lo que importaba. Cuando dejaron el río, Morera sintió una sensación de logro que no había sentido en mucho tiempo.
El miedo todavía estaba allí, pero ya no se sentía. Insuperable, ella sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero con Bobby y Dem a su lado creía que podía llegar allí. Mientras conducían de regreso a la ciudad, Bobby miró a Morera en el espejo retrovisor y sonrió. Lo hiciste genial hoy, Mora. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, Bobby, respondió su voz llena de una nueva determinación. Voy a seguir intentándolo, quiero mejorar. Den intervino desde el asiento delantero, y estaré allí contigo en cada paso del camino. Estamos juntos en esto, Morirá, asintió. Sintiendo un profundo sentido de gratitud por sus amigos, ella sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez se sintió lista para enfrentarlo. Juntos conquistarían sus miedos, un paso a la vez en la profundidad. Pasaron unas pocas semanas más, y la confianza de Mora creció con cada pequeña victoria. Había regresado al río varias veces, cada visita la acercaba más a superar su miedo, incluso logró meterse en las aguas poco profundas, sintiendo el flujo fresco alrededor de sus piernas. Sin entrar en pánico, Dem continuó su investigación con fervor, sus notas llenas de observaciones. Cuanto más aprendía sobre las interacciones entre los humanos y el agua, más fascinado estaba. Por la relación única que los humanos tenían con el agua, Bobby observó su progreso con una mezcla de orgullo y anticipación. Sabía que estaban listos para el siguiente paso. ¿Cómo se sentirían ustedes dos acerca de un viaje al océano? Preguntó una noche mientras se reunían para cenar. Hemos estado apegados a ríos y lagos, pero el océano es una experiencia completamente diferente. Creo que es hora de que lo exploremos juntos. Los ojos de Dem se iluminaron con emoción. El océano, y es donde realmente podemos ver cómo los humanos interactúan con el agua a gran escala. Estoy totalmente de acuerdo. Su reacción fue más moderada, pero había un brillo decidido en sus ojos. He llegado hasta aquí, dijo en voz baja. Estoy dispuesto a intentarlo. Bobby asintió complacido con su entusiasmo. Genial, saldremos este fin de semana. Hay un hermoso tramo de costa no muy lejos de aquí con muchos lugares seguros para explorar. Cuando llegó el fin de semana partieron hacia la costa. El viaje fue pintoresco. La carretera serpenteaba a través de frondosos bosques y colinas onduladas, antes de finalmente abrirse para revelar la vasta extensión del océano. La vista de las infinitas aguas azules, extendiéndose hasta el horizonte, dejó a Mora sin aliento. Era hermoso e intimidante, un poderoso recordatorio del desafío que estaba a punto de enfrentar. Llegaron a una playa aislada, la arena suave y cálida bajo sus pies. El océano estaba tranquilo, sus olas golpeaban suavemente la orilla creando un ritmo relajante. Bobby los llevó a un lugar tranquilo donde el agua era poco profunda, perfecto para entrar en la experiencia. Dem no perdió el tiempo. Ansiosamente se quitó los zapatos y esperó en el oleaje. Se rió cuando las olas bañaron sus pies, claramente disfrutando las sensaciones. Increíble, le gritó a Morera. Tienes que probar esto. Morera se paró al borde del agua mirando cómo las olas entraban y salían. Su corazón latía en su pecho, el miedo amenazaba con abrumarla, pero respiró profundamente recordándose a sí misma lo lejos que había llegado. Podía hacer esto. Bobby se unió a ella en el borde del agua, su presencia firme y tranquilizadora. Recuerda, solo da un paso a la vez. Tiempo, dijo suavemente. Tú tienes el control aquí. Asintiendo, Morera dio un paso tentativamente hacia adelante, dejando que el agua tocara sus dedos de los pies. Era fresco pero no desagradable. Dio otro paso sintiendo la arena mojada moverse bajo sus pies mientras el agua subía hasta sus tobillos. Las olas se empujaron suavemente contra sus piernas y por un momento cerró los ojos concentrándose en la sensación. El miedo seguía ahí, pero era manejable. Abrió los ojos y miró el océano. La inmensidad del mismo ya no era tan abrumadora como lo había sido con Bobby a su lado. Dio otro paso y luego otro hasta que el agua llegó a sus rodillas. Las olas eran más fuertes aquí, tirando y empujando con más fuerza, pero ella mantuvo el equilibrio negándose a dejar que el miedo se apoderara de Dem. Vitoreó desde más lejos en el agua, su emoción contagiosa. Lo estás haciendo, Morera, realmente lo estás haciendo. Morera no pudo evitar sonreír, la sensación de logro creciendo con cada paso. Nunca había imaginado que llegaría tan lejos, pero aquí estaba parada en el océano. El miedo ya no la paralizaba. Bobby la miró con orgullo, su propio corazón hinchándose de admiración. Eres increíble, Morera, dijo su voz llena de genuino respeto. Has llegado tan lejos. Gracias, respondió su voz suave pero fuerte. No podría haberlo hecho sin ti. Pasaron el resto de la tarde explorando la playa en aguas poco profundas. Estaba en su elemento, recolectando muestras y tomando notas. Su entusiasmo desenfrenado. Morera gradualmente se sintió más cómoda, incluso atreviéndose a adentrarse más en el agua. Las olas eran más fuertes aquí afuera y tuvo que luchar contra la corriente, pero el desafío solo pareció fortalecer su resolución. Cuando el sol comenzó a ponerse arrojando un resplandor dorado sobre el océano, regresaron a la orilla. Morera sintió una profunda sensación de paz, del tipo que viene de enfrentar un miedo y salir del otro lado más fuerte. Todavía tenía un largo camino por recorrer, pero sabía que podía hacerlo con Bobby y Dem a su lado. No había nada que no pudiera superar. Esa noche, mientras estaban sentados alrededor de una fogata en la playa, el sonido de las olas de fondo, Bobby mencionó el siguiente paso en su viaje. Estoy pensando que deberíamos hacer snorkel, dijo tono casual, aunque sabía que era un gran salto desde donde estaban ahora. Es una gran manera de explorar el mundo submarino sin ir demasiado profundo. Podrás ver de cerca una increíble vida marina. Los ojos de Dem brillaron de emoción. Me encantaría. Imagina los datos que podríamos recolectar sin mencionar la experiencia en sí. Morera parecía
Pensativa, la luz parpadeante del fuego reflejándose en sus ojos snorkelín. Eso suena intimidante pero también emocionante. Quiero intentarlo, estoy listo para dar el siguiente paso. Bobby sonrió lleno de orgullo y admiración. Eres increíble, Morera, lo tomaremos con calma como lo hemos hecho hasta ahora, no hay prisa. Y así se estableció su siguiente aventura. Morera sabía que no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar el desafío de frente. Había llegado tan lejos y con cada paso su miedo parecía perder un poco más de su poder sobre ella. Estaba decidida a conquistarlo por completo, una ola a la vez. Mientras la noche avanzaba y las estrellas llenaban el cielo, Morera sintió una profunda sensación de satisfacción. Se había enfrentado al océano y ganó, y ahora estaba lista para sumergirse aún más profundamente en este nuevo mundo con sus amigos a su lado. No había nada que no pudiera hacer. El océano, que alguna vez fue un símbolo de su miedo más profundo, lentamente se estaba convirtiendo en un lugar de fortaleza y descubrimiento.